Buenas noches a todos. Hoy día estamos miércoles 10 de mayo del 2023. Nos toca revisar el capítulo 15 de Romanos y posiblemente hagamos 15-16 el día de hoy. Así que así seguimos. Empezamos a leer entonces. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta es la frase más difícil de este capítulo. Los que somos fuertes. ¿Qué significa el que es fuerte? Somos fuertes cuando tenemos a Jesús más en nosotros. Mientras más tenemos a Jesús y el Espíritu Santo en nosotros, somos fuertes. A ver, ¿cuál es el versículo clave ahí? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. El punto es, cuando nosotros nos sentimos fuertes por nuestras habilidades, no somos fuertes. Cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, entonces somos fuertes. Entonces, las fortalezas. Así que los que somos fuertes, o sea, que dejamos nuestro propio yo para ser hijos, siervos, discípulos de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí estamos fuertes. ¿Y qué tenemos que hacer? Soportar. ¿Qué cosa es soportar? La palabra soportar, pues tengo que soportar, ¿esto qué me queda? No, soportar es aquel que soporta, o sea, es el soporte de, el que hace que las otras personas se mantengan y puedan estar fuertes o no caerse. O sea, el soporte es aquel. Y que debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, donde vemos una debilidad, no es que tenemos que quejarnos, no tenemos que acusar, lo primero que tenemos que hacer es poner algo para impedir que caigan. Estamos de guardianes de nuestros hermanos los unos de los otros. Seguimos con eso, ¿no? Entonces, el mensaje de aquí es, en Cristo, en el Señor, tenemos que lograr cuidar estas cosas. Sí, ok. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice esto? No agradarnos a nosotros mismos. O sea, no hacer las cosas porque a mí me da gusto o no me gusta. No. No es acá, me gusta, no me gusta. Es qué cosa es lo que quiere Dios. Y ahora, si yo hago lo que quiere Dios, ¿qué resultados voy a tener? Voy a tener muy buenos resultados. Eso me va a gustar. Aunque a mis ojos en ese momento no se vea gustoso, lo que quiere el Señor es mejor y me va a dar mejores resultados que cualquier cosa que yo haga por mi cuenta. ¿Ok? Cuando escuchamos ese versículo que dice que dad y se os dará, demos, te dará medida buena, apretada y remecida darán sobre vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nosotros medimos las cosas como Dios las ve, Dios nos va a bendecir con su bendición, no con lo que el mundo te da, sino que usted que es muy superior. ¿Ok? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Segundo versículo. Cada uno de nosotros, sin excepción. O sea, no decimos, bueno, aquel que puede, aquel que no puede, no. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esta es otra cosa, un consejo fuertísimo. Porque a veces te piden ayuda una cosa y la otra y tú das la ayuda. Y no necesariamente es bueno. Puede agradarle a la persona, pero si no es bueno, aunque le agrade, no es lo correcto. Y eso es algo que hemos tenido que aprender con mucho tino. Hay que preguntarle, Señor, ¿a esta persona tengo que ayudarla de esta forma o de la otra forma? Porque hay que agradar, o sea, hacer cosas que sean agradables al prójimo, que sean buenas para el prójimo, que sean constructivas para el prójimo, que hagan crecer al prójimo. ¿Para qué? En lo que es bueno. ¿Para qué? Para que crezca, crecer, edificación. Si no es para que crezca, lo vamos a hundir más. A un drogadicto, si le damos dinero porque está pidiéndote ayuda, lo más probable es que lo consuman más drogas. Entonces, en vez de dinero, lo que puedes hacer es darle de comer en ese momento. O necesita hospitalización, tú no le das el dinero, sino consigues la forma para que no lo use en algo negativo, tratando de ayudar, pero con cuidado, ¿no? Hay gente que pide ayuda y al ayudarlo se vuelven más vagos o baja su calidad. Me acuerdo de una historia que no la cuento mucho,
Era de un maestro que estaba paseando por la India, no es una historia cristiana, pero vale para el hecho, y estaba con su discípulo, y fueron a un pueblo donde había unas personas muy humildes, que lo recibieron en su casa, los honraron, y tenían de propiedad solamente una vaca. Y con la leche de esa vaca era que hacían todo lo posible para sobrevivir. Entonces, pero tenía un corazón muy dulce. Entonces el discípulo le dice a su maestro, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo, o sea, qué le damos? Y el maestro le dijo, mata la vaca. Y le dijo, ¿qué? Sí, mata la vaca. Bueno, no entendió nada el discípulo, pero obedeció, mató la vaca. Y cuando regresaron un año después, estaban en una prosperidad, toda esa familia. Lo que los ataba y los debilitaba era apoyarse en esa vaquita. Al no poder apoyarse, buscaron otra cosa y pudieron crecer. Este es un ejemplo no cristiano, pero igualito es, a veces nos apoyamos en cosas que no nos permiten crecer. Entonces, nuevamente, ¿qué dices? Debemos agradar en lo que es bueno para edificación. Y eso solamente el Señor lo sabe. Entonces, tenemos que pedirle consejo al Señor. 3, porque ni algún Cristo se agradó a sí mismo. Él no era para agradarse a sí mismo. ¿Por qué vino? Por nosotros. Al venir por nosotros, por amor a nosotros, también tenía, ¿qué cosa? Las ganas de que nosotros pasáramos otra etapa y eso le agradaba para nosotros, pero no era qué consigo yo de acá, sino qué puedo conseguir para todos lo que van a ser mis hermanos, lo que van a ser mi esposa. Por supuesto, eso iba a repercutir en él, por supuesto que sí, pero no buscaba la intención para sí, sino para los demás, y eso iba obviamente a redundar para él. Pero nuevamente, él no se agradó a sí mismo. Humanamente, antes bien, como estaba escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es un versículo del Antiguo Testamento que lo que están atacando al mundo cayeron sobre Cristo. Cristo tomó todas nuestras cargas para poder liberarnos. Y ese es un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora, en el versículo 4, Pablo explica, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, todos los libros del Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En otra parte, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿Él está hablando del Nuevo Testamento? No, para nada. Está hablando del Antiguo Testamento, porque es lo que tenían. Ellos no le llamaban Antiguo Testamento, era la palabra que tenían, los profetas, la ley. Usada bien, toda esa ley hablaba de Cristo. Cristo usaba el Antiguo Testamento y las palabras del Antiguo Testamento para enseñarnos. El Padre Nuestro está reflejado en el Antiguo Testamento, marcadamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con eso? Es usar esa palabra en Cristo, no en la rigidez de la ley, sino en la libertad del Espíritu que Dios ya nos ha dado. Ok, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay que aprovecharlas. Ahora, recordemos que el Antiguo Testamento que tenemos en las Biblias actuales es un Antiguo Testamento de mucho después de Cristo. El que usaban Cristo y los apóstoles es la que nosotros conocemos ahora como la versión Septuaginta o traducción griega. Cuando ustedes comparan lo que decía Jesús con esa versión Septuaginta, así es un match. Cuando la comparas con la versión que tenemos en el Antiguo Testamento, no encaja muy bien. Es que es una versión muy posterior que no es la original que estaban usando en la época de Jesús. Por eso, cuando comparamos, siempre hay que comparar con esta versión que les digo, la Septuaginta. Ok. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, o sea, con el motivo de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué cosa es la paciencia en este caso? O sea, la paciencia y consolación de las escrituras. Ok, paciencia tiene muchos significados, sabemos cuál es, pero en este caso es como que en todas las escrituras el consejo de Dios se repite una y otra vez. El mismo profeta dice por acá, lo repite, otro profeta lo repite y se va repitiendo y repitiendo, esperando y buscando que la gente cambie, que nosotros cambiemos, porque para eso está dado la palabra. Entonces, paciencia, ¿eh? La consolación, porque ahí mismo en las escrituras hay los problemas y también la salida. Y cómo Dios, cuando la gente cambiaba y se arrepentía, los libraba y los hacía comenzar de nuevo. La consolación es, hay esperanza en Dios.
Y luego dice, ¿para qué? Para que tengamos esperanza. ¿Esperanza qué es? Esperanza no es, uy, espero que me salga bien. No. Esperanza es, Dios ha prometido esto y estoy esperando su cumplimiento, porque lo que Dios promete va a llegar sí o sí. Entonces entendimos esperanza. Esperanza no es una suposición, es saber que la promesa de Dios se cumple en su perfecto momento y estoy esperando el momento de Dios, porque Él sabe cuándo es su momento. ¿Ok? 5. Pero el Dios de la paciencia, nuestro Señor, y de la consolación, fíjese porque esas dos cosas están, ¿quién es Jesús? La palabra. Y Él es la palabra. Dio la palabra también. Entonces, toda esa palabra que dice que se fue para nuestra enseñanza, el Dios de la paciencia y la consolación que dio esa palabra, os dé, aparte ya de esto, entre vosotros, en este momento está hablando de nosotros los cristianos, de todos nuestros, los que somos hermanos en Cristo, un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Y vas a decir, caracho, pero cada uno siente diferente. Sí, por supuesto, cada uno tiene una personalidad diferente, pero debemos estar apuntando al mismo sitio. Estamos apuntando a ser el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, pero a ser, o sea, a mostrarnos y a funcionar como cuerpo de Cristo o salirnos de eso. Por eso tenemos que ser de un solo sentir. ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo quiere Cristo que yo haga? ¿Qué cosa quiere Cristo que yo diga? Entonces dices, ¿y por qué dices eso? Porque Jesús mismo dijo, yo no he dicho nada, ni he hecho nada que mi Padre no me dijo que diga o que haga. O sea, Él estaba en uno con su Padre para hacer la función. Y nosotros tenemos que sintonizarnos con Cristo para poder hablar, decir y actuar como Dios quiere que lo hagamos. ¿Ok? Un mismo sentir para poder mostrar unidad. ¿Para qué? 6. ¿Para qué? Unánimes. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo glorificamos a Dios? En unidad. Si estamos separados, no estamos mostrando amor. En esto se verán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Amor es unidad también. Y al estar en unidad, ¿estamos haciendo qué? Glorificando al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dijo también en otro versículo? Que vamos a glorificar a nuestro Padre por nuestras obras, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, ¿cuáles son? Mostrar amor, mostrar unidad, que es lo que está hablando ahorita. ¿Okay? Seguimos. El Evangelio de los Gentiles. Siempre recuerdo que esos títulos no están en los originales, pero explican el tema que va a hablar ahorita en esa parte del capítulo, ¿no? Por lo tanto, debido a todo lo anterior, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿Cuando estamos portándonos perfectos? No, nos recibió en pecado. A los que llamó para ser sus discípulos, a los que vinieron, los escogió no tú sí, tú no. Por ejemplo, a Juan y su hermano Santiago, los apóstoles, Jesús los llamó hijos del trueno, Boanerges, porque tenían un carácter. Un día Juan dijo, estos no están viniendo con nosotros, voy a dar una orden al cielo para que caiga un rayo y los mate, los destroce. Y Jesús dijo, ¿de qué espíritu eres? ¿No sabes de qué espíritu eres? Entonces, rompiendo con todo eso, ¿cómo nos recibió? Nos recibió en error. ¿Para qué? Para llevarnos a la verdad. Entonces, así como Cristo nos recibió no por ser perfectos, sino porque lo buscamos a Él, nosotros también tenemos que recibirnos los unos a los otros sabiendo que somos imperfectos, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y para qué hacemos eso? Para gloria de Dios, porque esa es la obra de Dios, buscar a los demás para traerlos a Cristo, ¿no? Ok. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Circuncisión es el sistema judío, ¿no es cierto? Vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Qué vino a hacer? La circuncisión es digamos, el plan judaico que Dios le dio al pueblo de Israel para la venida de Cristo. Entonces Jesús vino a cumplir todo, o sea, obedeció todo. ¿Qué cosa? Fue siervo. Pues. Fue siervo de ese plan, cumplió ese plan y trabajó para ese plan. O sea, fue siervo de la circuncisión. ¿Para qué fue siervo de la circuncisión? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia.
como está escrito, vamos a leerlo después, regresamos. Entonces Jesús vino a ser siervo, ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas y que también los gentiles, nosotros, glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Qué es misericordia? Perdón no merecido. No es por nuestras buenas obras, sino por misericordia. ¿Ok? Ok, entonces, siervo. Y Jesús dijo, no os hagáis maestros muchos otros, ¿no? Así como yo he venido a servir, si alguien quiere servir, ustedes sirvan a los demás. El punto es, ¿a qué servimos? Servimos a los demás cumpliendo el plan de Dios. Somos siervos de la cruz, somos siervos de Cristo, somos siervos del Padre para lograr su obra. Siervo es empleado, no suena como menos, sino es empleado de la empresa de Dios. También somos hijos, por supuesto, hermanos en Cristo, pero nuestra visión es cómo servimos a la obra. ¿Para qué? ¿Cómo cumplimos lo que Dios quiere para que más gente venga al reino? ¿No? Y los que estamos en el reino podamos unirnos más. Y dice también para que los gentiles glorifiquen a Dios. Acuérdate que primero hablaron a los judíos decían los gentiles no, pero él decía para todo ser humano. ¿Ok? Conforme a su misericordia, no por lo que lo merecemos. Y acaba de citar varios pasajes del Antiguo Testamento que ya anunciaban eso en los gentiles, que los judíos no le hacían mucho caso. Para ellos los gentiles eran una aberración. No entendían que ya estaba esto, estaba en Deuteronomio, estaba en Isaías, y vamos a leer unos cuantitos de esos. No vamos a hablar mucho de eso, sino vamos a mencionar lo que ya estaban mencionando los gentiles desde el comienzo del Antiguo Testamento. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Te confesaré, o sea, hablaré de ti a los que no son judíos y cantaré a tu nombre. Ok. En otra parte dice, alegraos gentiles con su pueblo. O sea, judíos y gentiles alegrándose juntos, siendo unos. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles. Acuérdense, la palabra gentiles no judío, nada más, eso es lo que significa. Y magnificarle todos los pueblos. O sea, está buscando que todos los pueblos sin falta se acerquen a Dios y lo encuentren. Otra vez en Isaías dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ok, Isaí, ¿quién es? Isaí es el padre terrenal de David. Y el Mesías tenía que venir por la línea mesiánica de David. Fue una profecía hecha también a través de ese lado. Venía por Abraham, venía por Judá, venía por David, iba hasta María. Entonces, la raíz, tú dices, pero Isaí, Jesús es después. O sea, la raíz entonces sería Isaí. No, la raíz de Isaí es la verdadera raíz de donde venía Isaí y por Isaí siguió toda la cadena. Isaí vino David, David vino Salomón, Salomón vino, etcétera, 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 hasta la venida de Cristo, ¿no? Entonces, estará la raíz de Isaí, lo que realmente creó, o sea, la raíz estará ahí y pasará a través de ahí y se levantará a través de esa rama genealógica y el que se levantará a regir los gentiles. De ahí, o sea, no solamente viene para los judíos, del mismo David viene para los gentiles. Y los gentiles esperarán en él. Esperarán en él es confío y sé que contigo esperar lo que tú me quieras dar es lo mejor. Entonces, pues espero en ti porque yo sé que tú me vas a dar, que es lo mismo que la esperanza que estamos hablando ahorita, ¿no? Tendrán esperanza en él. Y vuelvo a decir ahora, y el Dios de esperanza os llene de qué? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok, miren otra vez, ¿eh? Hablamos que esperanza era saber que viene algo, ¿no? Por eso abundar en esperanza es abundar en fe. Y antes dice, os llene de todo gozo y paz en el creer en la fe. Entonces, creemos en Dios, entonces al creer en Dios, Él ha hecho promesas, entonces sabemos que esas promesas están dadas, sabemos que hay promesas para nosotros, para acá en la tierra y para el mundo venidero, entonces, ¿en qué me apoyo? En la palabra de mi Dios, que no falla, ¿no? Los hombres mentimos, pero Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es otro versículo, ¿no? Entonces está hablando es el Dios de esperanza, el Dios que te da las promesas y que las va a cumplir, o llene de todo gozo y paz en el creer. O sea que nosotros al creer nos llena a Dios de gozo y de paz. Y así podemos abundar en esa fe, en esa forma de vivir por el poder del Espíritu Santo, no por nuestra propia fuerza. O sea, el Espíritu Santo dejar que actúe en nosotros para que podamos verlo así, con esos ojos, todo el plan de Dios. 14.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, porque somos familia, de que vosotros mismos, está hablando los romanos, judíos, estáis llenos de bondad. ¿Está diciendo que son perfectos? No, está lleno de bondad. ¿Quién es la bondad? Dios. Dios está, cuando lo has pedido, estás con Él. Estamos llenos de bondad. ¿La usamos o la tenemos escondida? De que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Algunos de nosotros sentimos que tenemos todo conocimiento, no sentimos, pero tenemos el Espíritu Santo. Entonces estamos llenos de todo conocimiento. Nuevamente, ¿lo usamos? No lo usamos. De tal manera que en el Espíritu podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es amonestarse? Es corregirse. Pero amonestar no es, oye, criticar. No es criticar. Amonestar es corregir en amor para crecer. No sintiéndome yo superior, sino apoyando a los demás para que no caigan. Yo tengo la debilidad en la comida, otro tiene debilidad en el sueño, otro en el orden, entonces yo lo apoyo al del orden, el otro me apoya en la comida, etcétera, etcétera. Entonces nos apoyamos los unos a otros. Por eso dice, amonestarnos para poder mantenernos fuertes, no caer y ser un cuerpo en Cristo fuerte. ¿Ok? De tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. En nosotros mismos, no, en el poder del Espíritu. Porque si bien estamos llenos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, no nos sentimos llenos porque no estamos sintonizados con el Espíritu. Escuchamos parte de Dios, parte del mundo, parte de las cosas que tenemos. Y si bien tenemos, cuando dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros, dice, ¿una gotita del Espíritu Santo? No, mora en nosotros. ¿Le hacemos caso? A veces tú tienes en tu casa y pasan a un invitado o a una persona que está ahí y le das un cuartito. O se mueve por toda la casa, pero ni caso le haces. Está en la casa, habita en la casa, pero ¿le haces caso? Ese es el punto. Pero está, o sea, lo tenemos, ¿ya? Por si acaso, lo tenemos. Si lo usamos, podemos ser una bendición para todos. 15. Os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo acá? Ok. Es escrito en parte con atrevimiento. ¿Qué significa? Bueno, estoy mandando algo que es muy fuerte para un judío, no se acepta tan fácilmente. ¿Qué cosa es? Que los gentiles tienen que entrar al reino. Ojo, nuevamente, los judíos, para ellos era buena razón. En Hechos 10 de los Apóstoles, capítulo 10, Pedro estaba yendo a ministrar a un grupo de judíos, perdón, un grupo de gentiles, y en el momento que empieza a hablarles, el Espíritu Santo cae sobre ellos, empiezan a orar, a hablar en lenguas, profetizar, y el Pedro y los judíos que lo conocían, que el Espíritu Santo también para los gentiles no les entraba. Siendo apóstoles, no eran judíos nada más, sino siendo apóstoles, habiendo sido educados por Cristo y toda la cosa, no les entraba. Por eso dice atrevimiento, con un poco de atrevimiento, porque era difícil para ellos aceptar que los no judíos también podían entrar al reino de Dios. ¿Ya? Por eso está hablando ahí. Entonces, ok, recordamos, como para hacer recordar por la gracia que de Dios me da, porque a Pablo se le encargó el trabajo con los gentiles, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, que también está mencionado en los Hechos de los Apóstoles, que le ordenaron, tú andas a los gentiles y nosotros vamos a ser a los judíos. Los otros apóstoles dijeron eso. Ministrando el Evangelio de Dios, que ministrando, compartiendo. Y acá está la clave, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. En el Antiguo Testamento, cuando tú te presentabas ante Dios, siempre llevabas una ofrenda. O sea, no quiere decir eso para antiguo, no. Siempre cuando nos presentamos a Dios, debemos presentar una ofrenda. Agradecimiento. Nuestro corazón primero tiene que estar es gracias, Padre. Ofrenda es una forma de agradecer. Entonces, si presentamos a alguien, o cordero tiene que ser limpio, de un año, sin enfermedades, sin heridas y todo, limpio. Entonces, ¿cómo podemos presentar a alguien como ofrenda agradable? Ayudándolo a darse cuenta las cosas que están mal para ser limpiadas y estar cada vez más parecidos a como Dios quiere que estemos. Eso es presentarnos en ofrenda agradable a Dios. Cada vez que nosotros obedecemos a Dios y tratamos de seguirlo, estamos siendo una ofrenda agradable a Dios.
Entonces, ¿cómo hacemos a los judíos, a los gentiles? Enseñándoles la palabra. Y ojo, la palabra en ese momento era parte del Antiguo Testamento y lo que Jesús había enseñado. Y ahorita Pablo va a explicar un poquito más acerca de eso. Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Santificada, ¿qué significa? Limpiada. O sea, no solamente la letra de la ley, sino que dejar que el Espíritu Santo nos limpie. ¿Para qué? Para mostrarnos más como el amor de Dios, ¿no? 17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. O sea, Dios me concedió este honor de ministrar a los gentiles y poder llevar la palabra rompiendo esa barrera, ese esquema cerrado que teníamos los judíos, en ese momento está hablando Pablo, y poder ministrar a todo el mundo, ¿ok? Tengo que gloriarme, porque no solamente para un grupito, es para llevar a todo el mundo. Esa es una cosa increíble, ¿no? ¿Por qué? 18. No osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Ok, lo que está diciendo Pablo acá es, ¿en qué me glorío? En lo que Dios me ha hecho a través mío cuando he estado obedeciendo con la palabra y con las obras que he estado haciendo en el nombre del Señor. Y dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Jesús hacía milagros. Jesús hacía proezas. Jesús paraba el viento. ¿Y qué dijo a sus apóstoles? Mayores señales que yo haré porque yo voy al Padre. Y siguieron las señales. Y el Señor sigue haciendo milagros, responde oraciones. ¿Para qué? Primero para mostrarnos que sí, escucha nuestras oraciones, pero para decir que no es un Dios muerto, que está vivo, que Él hace cosas que son imposibles. Y en esas cosas son como nos demuestra que Dios existe. ¿Ok? Ok, entonces dice, ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Personalmente, cuando me uní de misionero hace, no sé, 35 años, 100 años, ni me acuerdo cuánto tiempo, Dios me mostró milagros. Acuérdense que yo soy médico y vi milagros así en mi cara, dije, esto es imposible, esto no puede ser, esto es un milagro, no hay forma de que pase esto. Y ahí cuando le pregunté qué cosas que lo que quería, gracias a ese milagro fue que hizo mi cambio más radical. Y seguí viendo milagros y proezas en mi vida cristiana, sino mostrándome que es un Dios real, que es un Dios de lo visible y de lo invisible, de lo terrenal y de lo sobrenatural, porque es un Dios de todo, ¿no? Entonces, con esa fe en que Dios está vivo y no es un libro escrito que alguien está siguiendo, sino es algo que es actual, entonces en eso es por la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Eso sigue haciéndolos en el poder del Espíritu Santo, no por cualquier prodigio, sino en el poder del Espíritu Santo, o sea, de parte de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera, dice Pablo ahorita, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que es una zona, una región, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El asunto que ves en los Hechos Apóstoles es que se reunieron un grupo, ¿no?, de apóstoles con Pablo y Bernabé, se pusieron de acuerdo, conversaron y dijeron, muy bien, ustedes vayan a los gentiles, nosotros no, vamos a los judíos, ¿no? Y Pablo se lo tomó con todo el corazón y empezó a predicar. Y mira, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Recordemos que ese Evangelio, las buenas noticias. No es un libro, predicar no es un libro, Evangelio no es un libro. Predicar el Evangelio es anunciar las buenas nuevas. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, buscar personas que no habían recibido para que lo puedan recibir. No quitarle a la gente a uno u otro, sino buscar más personas que todavía no han recibido. Y los que han recibido, ayudarlos a mantenerse en el Señor, ¿no? Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento que gente que no sabía nada de Cristo, nada de Dios, van a verlo y van a entender de Él. Y miren cómo ha pasado en América y lo que pasó con nosotros, ¿no? Una profecía cumplida, por supuesto. Por esta causa, por todo lo que estoy trabajando, esforzando y predicando, llevándolo a los gentiles, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Las necesidades de donde estaba trabajando, él quería ir a Roma y no podía. Pero ahora, 23, no teniendo más campo en estas regiones, en otras palabras, ya hice lo que tenía que hacer y los otros apóstoles han tomado, entonces ya lo hice acá, ahora ya puedo ir a otra parte.
Porque Pablo lo que hacía es, iba a un sitio y formaba gente, y esa gente se quedaba encargada. Él no era el jefe de la cosa, yo soy el supremo, no. Formaba, dejaba una iglesia bien establecida e iba a otro sitio. Entonces ya había cubierto la zona inicial, dice, ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, esa palabra en esa época, Hispania, porque España no existía lo que existe ahora, existe la región, pero no existía el país España, era la región de Hispania. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Acuérdense que él está en la zona de Turquía, Grecia, a Roma está aquí y España está acá. Entonces, cuando vaya a España, iré a vosotros primero, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. O sea, voy hasta ustedes y ustedes luego me ayuden a pasar hasta España. Iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros. Qué cosa tan hermosa. Una vez que haya gozado con vosotros. ¿Cómo gozamos los hermanos? Compartiendo, amándonos, ¿no? En amarnos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el plan de todo cristiano? Es gozarse con sus otros hermanos, gozarnos con nuestra familia y gozarnos trayendo otras personas a nuestra familia. Personas que no existían en la familia, ahora están parte de la familia. Ese es el gozo. El gozo del Señor será vuestra fortaleza. Gozarnos en aprovechar y vivir esa intensidad de esta familia. Ok, 25. Más ahora, estaba en ese momento, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Santos nuevamente es todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor, como Salvador, todos. En estos santos se está refiriendo a los santos judíos, o sea, a los que vivían en Jerusalén, ¿ya? Porque Macedonia y Acaya, o sea, la zona de Macedonia y Acaya, las iglesias que estaban ahí, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, había creyentes, ¿no es cierto?, en Jerusalén, pero con dificultades. Entonces, decidieron hacer una colecta para ayudar a esos hermanos en Cristo que estaban en Jerusalén con necesidades. 27. Pues a esta gente, lo de Macedonia y Acaya, les pareció bueno. Y ahora mira lo que dice, y son deudores a ellos. Está diciendo que son deudores a los judíos que creyeron inicialmente. Pasaron los años, entonces era gente, mucha gente había mayor, había gente nueva, o gente joven también, obviamente, pero se refería a esa gente. Y son deudores a ellos, porque ellos fueron los que comenzaron a llevar la palabra para todas partes. Claro, no fueron específicamente, Pablo fue el que fue allá, pero son, ¿no? Son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. O sea, los judíos, ojo, el cristianismo, no hablemos ahora del judaísmo como religión, sino la idea desde Abraham, Isaac, Jacob y todo, era llevar todo a Cristo y Cristo hacer la salvación para el pueblo que venía desde Abraham. Un grupo aceptó a Cristo y pudo recibir todas las bendiciones. Y esos son los santos. Los que no lo recibieron, lo rechazaron a Cristo, ¿no? Y también seguían llamándose judíos de religión, pero el corazón judío es el que tenía que haberlo recibido a Cristo, ¿ok? Entonces esos bienes espirituales que venían de toda esa parte se expandieron también a los gentiles gracias a la fidelidad de los santos. Y entonces, si los santos están cuidando ese bien espiritual para dártelo, entonces si alguien te da un bien espiritual, ¿qué dice? Nosotros debemos ministrarles también de los materiales. Si alguien te ha ayudado espiritualmente, bueno, nos corresponde ayudar también materialmente. Es parte importante entenderlo, porque el agradecimiento se tiene que mostrar no solamente de palabras, sino de obra. Entonces, hay necesidad, se da y se cumple, porque estamos honrando. Ahora, una cosita. Jesús, cuando iba a morir, lo ungieron con un aceite carísimo que valía el sueldo de un año. Es un montón de plata. Y que Judas no quiso, quisieron venderle todo. Y Jesús dijo, no, es, lo ha hecho para honrarme a mí. ¿A Jesús le importaba la plata? No. Lo que estaba diciendo es, yo les he dado espiritualmente, ustedes deben dar materialmente, porque eso muestra su agradecimiento. No es hacer una imagen, no es gastar en oro, sino cómo agradezco a la persona que me ha ministrado, ¿cierto? Cómo agradecerle a Jesús. Ok. Y 28. Así que cuando ya haya yo concluido esto, o sea, el viaje a Jerusalén, etcétera, y les haya entregado este fruto, cuando uno da donaciones, óvulos, sacrificios, diezmos, ayuda, lo que sea,
¿Qué cosa es? Es fruto. ¿Para qué? Para mostrar. Fruto también es amar, fruto es perdonar, fruto es orar, ¿no? Ese fruto que está llevando, pero esa parte de fruto, dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, una vez que lo ha hecho, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, el plan de Pablo era ir, bueno, la verdad que de ahí se fue a Jerusalén y lo apresaron. Y fue a Roma, sí, de otra forma, no libre como pensaba, pero fue a Roma de todas maneras. Estuvo juzgado, fue liberado, aparentemente fue a España después, no lo sabemos, no figura en ninguna parte, aparentemente fue, y fue apresado una segunda vez posteriormente, y ahí fue muerto, ¿no? Ok, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Cuando Pablo llegó a Roma, preso, fue una revolución en Roma. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los romanos que lo estaban cogiendo no lo metieron en la cárcel, sino lo pusieron en una casa. Le pusieron guardia, pero entraba la gente a escucharlo, ministró a los guardias, ministró a una cantidad enorme de gente. Entonces, mira lo que dice Pablo, estaba profetizando, porque el Señor se le había revelado, dice, él no sabía que iba a estar preso. Lo que él sabía es, sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y fue verdad. Llegó con abundancia y fue increíble. Eso lo hemos revisado en los Hechos de los Apóstoles. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, no estoy orando por mí, no estoy orando por otra persona ni por lo que he hecho, no. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Entonces Pablo está diciendo, tengo problemas y yo necesito también oración. No soy el que solamente oro por otro, soy el ministro, el apóstol. No, yo también necesito oración. Todos necesitamos oración, unos por otros. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Había gente en Judea que supuestamente eran cristianos que no aceptaban el pase de Cristo, estaban regresando al judaísmo y bloqueándose. Y eso fue en lo que se pelearon en ese momento, ¿no? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Mi servicio es, yo los ministré a los de Macedonia y Acaya. Al ministrarlos, ellos han producido este fruto. Y este fruto es una ofrenda que de ellos, pero también es mía. O sea, dice Pablo. ¿Por qué? Porque viene el trabajo, al haber trabajado, ellos empezaron a cambiar, amaron, desean ayudar, y eso es una ofrenda común, tanto de los de macedonios como mía, porque yo he hecho el trabajo, dice Pablo, de ministrarlos para convertirlos a Cristo. Ok, entonces, la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, porque como tenía conflictos con los judíos cristianos en Jerusalén, podía que no le aceptaran eso. Entonces, quiero que todo vaya en paz, en armonía. Eso es lo que está pidiendo Pablo ahí. 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces Pablo está diciendo, oren por mí, por favor, para que esto se resuelva y pueda ser una bendición mayor cuando yo vaya a vosotros, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y al hacer eso, que juntos nos recreemos. ¿Qué significa? Que nos gocemos. Cada vez que nos reunimos, nos gozamos. ¿Ok? Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok, eso fue el capítulo 15. El capítulo 16 es muy breve y lo vamos a aprovechar también. Nos va a tomar unos 10 minutos. Ok, yo casi no voy a explicar, la mayor parte es saludos y saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dices, hermanos, un hermano que está trabajando y haciendo el bien por otros, bueno, vamos a poner un esfuerzo extra porque está trabajando para el Señor, también ayudemos en las cosas que necesite. Ayudémonos unos a los otros, ¿ok? ¿Más claro? Saludad a Priscila y Aquila. Estos dos fueron alguien que ayudaron muchísimo a Pablo en una época. Y dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que estaban viendo en Roma, que expusieron su vida por mí, se arriesgaron, Priscila y Aquila, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque gracias a Priscila y Aquila,
Pablo pudo ministrar a los gentiles. Fue una ayuda enorme para Pablo. Y gracias a eso pudo hacer el ministerio Pablo. Y Pablo lo está reconociendo acá. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Iglesia de su casa qué significa? Que los que viven en su casa son parte de los creyentes. ¿Y qué cosa es una iglesia? No es un local, no es una denominación, es un grupo de creyentes que viven o trabajan juntos. A la iglesia que está en su casa. ¿Ok? Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, el primer discípulo que ganó en Acaya para Cristo fue Epeneto. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué significa? Que conocieron a Cristo antes que Pablo. Por eso fueron antes que mí, nada más. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apele. Está saludando a un montón de gente que estaban viviendo en Roma. Habían ido a Roma a ministrar. La idea de ir a Roma no era por la plata, sino como es el centro del imperio. Si cuando se ganara el Roma para Cristo, entonces de Roma puede disparar para todas otras regiones. Esa era la visión del cristiano, ir a ministrar en Roma. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. No sabemos por qué lo dice esto, así que no puedo explicarlo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, otro. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Está diciendo salúdenos porque estos son parte de la familia. No sé si tenían problemas, pero está diciendo, ellos también son parte de la familia. Bueno. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Parece que Rufo es hermano de Pablo, por lo que está diciendo ahí. O sea, no sabemos más, ni siquiera menciona a su mamá. Pero saludan a su mamá. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos, nuevamente a todos los que han recibido a Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo lo que está haciendo es mencionando un grupo de personas para recordarles, oye, todos ellos son parte de la familia, ustedes son una familia, salúdense. Salúdense, ¿qué dicen los unos a los otros? Con ósculo santo. Ósculo es beso, por si acaso. ¿Ya? Entonces, un beso que no sea un beso limpio, es lo que está diciendo, ¿ok? Que no tenga otra connotación, para que no sea mal interpretado, ¿ok? Pero está diciendo que es importante saludarse, en ese sentido, reconocerse. ¿Y cómo nos saludamos? Encontrándonos, diciendo, oye, te llamo por teléfono, te mando una cartita. No, es ir a visitarnos. Mira qué interesante es. Ir a visitarnos los unos a los otros para poder tener confraternidad. ¿Eh? Que es bien importante. Ese saludo significaba reuniones. Ok. Y lo contrario, eso es lo que viene a hablar ahorita. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Está recomendando unidad. Somos uno, trabajamos para el Señor. Recuerden que lo que han hecho para que nos recordemos los unos a los otros y vivamos en unidad y en agradecimiento los unos a los otros. Y acá lo contrario, más os ruego, hermanos, que os fijéis atentos a lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si alguien no está viviendo la doctrina y está diciendo lo contrario, apartarse no significa votarlos, significa no confraternizar, no hacer lo mismo. Hay que ministrarlos, hay que corregirlos, pero si no lo hacen, los que causan divisiones y tropiezos y no cambian, hay que apartarse de ellos. ¿En qué sentido? En no confraternizar, en ser uno con ellos, sino, oye, está pasando algo. No abandonarlos, pero al mismo tiempo no vivir con ellos, como decir, con ellos paro todo el tiempo y estoy riéndome y esto, y siguen portándose mal. Hay que buscar el cambio, ¿no? Por eso dice, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si tú eres un buen cristiano y estás tratando de llevar a la gente a Cristo y estás parando con alguien que enseña lo contrario y te ven así con esas cosas, el mensaje que uno da es un mensaje inestable, un mensaje que no es claro. Y al no ser claro, la gente no puede leer bien lo que está pasando. Entonces,
Una cosa es que estés ministrando a alguien y otra cosa que seas un y mugre con alguien que está haciendo exactamente lo contrario, que está tratando de vivir para su vientre, para sacar provecho de Cristo en vez de dar para los demás. Entonces, a eso se refiere, por favor. No es menospreciarlos, sino que tenemos que dar un ejemplo adecuado. ¿Con quién nos juntamos para dar gloria a Dios? No porque seamos superiores, por favor. No es ese, yo soy superior y por eso lo voy a votar al otro. No. Oramos por esas personas para que cambien y no los abandonamos de la congregación para nada, pero no debemos mostrarnos como que somos un inmugre para no dar un mal ejemplo y una mala connotación de lo que es un hijo de Dios, ¿ya? Y engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia a los que se portan bien ha venido a ser notoria a todos. Están dando ejemplo de Cristo, es para la gloria de Dios. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En otras palabras, no anden así nomás, alertas, sabios para el bien, o sea, para buscar el bien, estudiar, desarrollar el Espíritu Santo bien, e ingenuos para el mal, o sea, no caigáis en el mal, no os desarrolléis en el mal. Ingenuo significa no avances en el mal, no te desarrolles, no tengas sabiduría para practicar lo malo, sino ven ingenuo, o sea, no te refieres naif, sino no meterte en eso, ¿no? Y el Dios de paz, que es nuestro Dios, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si tú haces eso, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y acá va un saludo final. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y ahora dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, no la escribió manualmente, sino fue dictada. Tercio fue el que la escribe. Entonces, el que escribió la epístola, ojo, no es el autor de la epístola, sino el que la escribió. Os saludo en el Señor. Había una profesión que se llamaban los escribas en esa época, que era la gente que escribía, ¿no? Porque tenían letra bien clara para poder llevar el mensaje, ¿no? Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. O sea, y somos familia, nos saludamos hoy, estamos, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué está pidiendo su oración? La gracia, su gracia. ¿Qué cosa es gracia? Es algo no merecido. O sea, que andemos en gracia, reconociendo que no es por nuestras obras, reconociendo que el Dios es maravilloso y que lo que nos da es por gracia. Y le agradecemos por eso. Y acabamos con esto, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, y eso hay que corregir, acá suena como yo he hecho mi evangelio. No, no. Y al que puede confirmaros según las buenas noticias que les he dado, con las traducciones, otras traducciones eh, eh, más, digamos, claras, de lenguaje actual y otras traducciones, dicen, y al que puede confirmaros según las buenas noticias que yo les he transmitido de parte de Cristo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dios, por medio de su palabra, ha ido revelando cosas y Jesús, al cumplirlas, entendemos, o sea, nos reveló, esto es lo que significaba, esto es lo que pasaba, así es el que la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre por mí. Él nos reveló misterios que estaban ocultos, o sea, que todavía no habían sido revelados. Ocultos no es como, no quiero que sepas, sino que todavía no habían estado resueltos. Cristo es el que da la revelación de todo lo que viene, ¿no? Pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, del Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, o sea, no es idea de los hombres, sino según lo que Dios mandó, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe de Dios, fe pisteu, introducido dentro tuyo. Entonces, para que obedezcan, papá, yo te quiero dentro mío y yo ser tu siervo y que tú tomes control de mi vida. Entonces, ¿para qué? Para obedecer a la fe, obedecer, primero traer a Dios a ti y cumplir lo que Dios quiere contigo. Al único y sabio Dios, hay uno solo, y no es alguien ignorante, sino que sabe todo. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué mediante Jesucristo? Porque Jesucristo lo puso de jefe y nosotros al recibir a Cristo como Salvador, por medio de él, porque él es la puerta, vamos a dar gloria a Dios Padre. Gracias Señor por este tiempo. Entonces, ahora dejamos de compartir y apagamos.